saludamos a esta hora al doctor Herbert Cuba García, especialista en política, salud pública, columnista del portal El Montonero y columnista habitual en RCR. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Ahí mirando pues, lo que ocurre en el Perú, ¿no? O sea, uno no se cansa de las noticias, usted acaba de escuchar, ¿no? O sea, permanentemente estamos invadidos de noticias, ¿no? Por todos los ángulos, ¿no? En el ámbito diplomático, en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, incansables somos, ¿no? A mí lo que me llama la atención de ese comunicado es por lo menos a uno de los firmantes, que señala ahora, se da cuenta ahora que el concepto de Estado plurinacional tiene que ver con poner en riesgo la soberanía nacional, cuando todos sabemos que el mismo plan de gobierno del Partido Perú Libre señala con toda claridad en blanco y negro que lo que se busca en el Perú es un Estado plurinacional. Y hemos hablado reiteradas oportunidades que el Perú tiene 62 etnias. Aquí se aplica una política intercultural, pero de ahí a avanzar y decir vamos a hacer un Estado intercultural y luego un Estado plurinacional son conceptos distintos, porque eso podría en riesgo la soberanía nacional. Y todos sabemos perfectamente que desde los años 80 ya se viene discutiendo la posibilidad de crear varias naciones dentro del Perú. Una de ellas es la nación aymara, que toca un lugar sumamente importante que tiene que ver con 4 países. Tiene que ver con una parte de Chile, una parte de Perú, la parte de Argentina y el propio Bolivia, que ellos consideran que es una nación histórica, que hablan el mismo idioma, las mismas costumbres, y por lo tanto ellos tienen derecho a su soberanía. Y en ese sentido, prometer o generar reuniones desde el extranjero que puedan tener en el país, hay un paso. Por eso es que creo que lo importante es tener los conceptos claros. Defender la soberanía significa también reconocer que existe, que debe haber una política intercultural muy profunda en la Amazonía peruana, por ejemplo en Loreto. Debemos tener una política intercultural, trabajar mucho con las comunidades nativas originarias, pero de ahí luego a decir que debe haber una nación loretana y que genere soberanía dentro de un Estado plurinacional es otra cosa. Y esto son aspectos conceptuales muy importantes que tienen que ver con los dos mecanismos que siempre existen en todo país, que hay políticas que generan cohesión nacional y hay políticas que generan distensión nacional. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque esas fuerzas que tensan la cohesión nacional deben ser con mucho cuidado, con mucha educación, con mucho trabajo de cohesión social, deben ir siendo apartadas progresivamente. Nuestro país es un país muy diverso, que tiene una gran cantidad de etnias, de 32 etnias, por lo tanto el trabajo dentro de la política intercultural debe ser muy agresivo, fuerte, pero manteniendo la soberanía nacional. Estos eventos, qué bueno que hay una alarma, qué bueno que se dice hoy ponen en riesgo la soberanía, pero esto es una ideología que se viene construyendo paso a paso y no se ha puesto desde el inicio coto a estas actividades que pueden romper la soberanía de nuestro país. Ahora, doctor, y una forma también de mirar esta situación, usted dice que hay que hacer un trabajo muy intenso, ¿no?, para poner también sobre la mesa la problemática que existe, por ejemplo, en la atención de comunidades alejadas, de comunidades que han sido históricamente, digamos, marginados desde el Estado, desde la necesidad de atender sus problemas y todo. Y uno de ellos es precisamente la salud. Entonces, desde una mirada que venga, por ejemplo, de las políticas que se han instaurado en el país, se puede también llegar a estas conclusiones, a algunas conclusiones importantes. Usted es un experto en este tema. Y en función de esto también le pregunto, ¿no?, ¿qué le parecen las últimas medidas que ha dado el gobierno, ¿no?, en este proceso que estamos siguiendo de tratar de librarnos y de la mejor forma de este desastre humano que es la pandemia? Lo que usted acaba de señalar es exactamente una de las grandes críticas
que yo he señalado contra el ex presidente Vizcarra, el presidente Sagasti y ahora el presidente Castillo, en relación a toda la lucha contra la pandemia, que como es natural, ha sido una lucha contra la pandemia como si el país fuera uniforme, con políticas estandarizadas, con miradas muy homogeneizadoras, como que Lima, el modelo de Lima, pues replicable en todo el país. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Que las comunidades nativas originarias, las poblaciones altoandinas, las poblaciones dispersas del país han sido dejadas de lado, a tal punto que el gobierno se jacta de haber llegado a un nivel del 70% de la población que ya está vacunada. Sin embargo, estas poblaciones nativas hasta hace casi 30 días no tenían ni siquiera el 10% de vacunación. Luego se han empeñado en tratar de avanzar en este proceso en estas comunidades nativas. Sin embargo, los dineros y los recursos se usan desde la capital de la República. Si no se hace una política de interculturalidad agresiva, masiva, si no nos damos cuenta que el país es diverso y aplicamos políticas diferenciadas en función a las necesidades de la comunidad, de la población, no vamos a resolver la cohesión social que el país necesita. El país es un país unitario según la constitución política, pero esa unidad tiene que ser construida desde la diversidad, y ahí viene el problema. Por eso es que ahora nos despertamos con una alerta. Esa alerta tiene que ver también, si uno revisa, cuáles son las coberturas de vacunación que tiene Puno. Y va usted a ver que Puno es una de las regiones que tiene la más baja cobertura de vacunación. Y si uno analiza Puno en su totalidad y uno va concretamente a la zona Aymara, uno se va a dar cuenta que ahí está aún las condiciones sanitarias peor. Por eso es que estas lecturas, estas medidas que dan de reivindicación, en el fondo son legítimas, pero tienen que ser encaminadas en la fortaleza del Estado-Nación, de un Estado unitario como es el país, y no en su ruptura, no en su separación, porque eso puede tener serios problemas para la construcción del bienestar de todos los peruanos. Ahora, se ha generado cierto malestar en gran sector de la población por las medidas últimas que ha dado el gobierno respecto, por ejemplo, al confinamiento que deben haber en estas fiestas, a las restricciones para los viajes, el desplazamiento y la concurrencia a sitios cerrados. Quisiéramos conocer su opinión como experto en este tema, doctor. Mire, primero vamos a hablar de los temas de sanitarios y luego vamos a ver los temas legales y constitucionales. Desde el punto de vista del impacto sanitario, no es importante el impacto sanitario. Simplemente que con este nuevo requerimiento van a ser favorecidos una vez más los sectores medios y altos de la población. Y los sectores rezagados en la vacunación, como son ahora lo que hemos comentado, las mismas comunidades nativas, las originarias, la población altandina, la población aislada, que se encuentra pues en lugares en villorrios de 300, de 500 personas. Esa gente que ha tenido dificultades objetivas para lograr acceso a la vacunación, esa población va a ser la perjudicada, porque en determinado momento no va a poder ejercer sus derechos constitucionales como ciudadano. Y no va a resolver el problema, porque el problema no está en el requerimiento legal de un carnet o no. El problema está en que llegue la vacuna a esos lugares, que llegue con el peque-peque o con el deslizador a las comunidades más alejadas de la selva, o que llegue a lomo de bestia a los lugares más de las comunidades nativas que viven en el Ande. Eso no se resuelve con exigencias de carnet de vacunación. El segundo aspecto que también es importante tomar en cuenta, que el nivel de vacunación del 70% que el Perú tiene demuestra que nuestro país no es un país antivacunas, o los grupos antivacunas no son un grupo importante. Son un grupo, si existen, son grupos muy minoritarios, que no es necesario que tengan estas medidas coercitivas que podrían ser útiles en otros países desde el punto de vista sanitario. En otras palabras, desde el punto de vista sanitario, eso no es necesario. Además, que la implementación de este carnet va a ser, como dice el dicho, flor de un día, porque
Al comienzo van a ser un poco exigentes, pero luego, por la propia dinámica de la economía, que es informal en el Perú de un 75%, esto va a ser un requerimiento que caiga en saco roto. Cumplirán pues las grandes empresas o cumplirán los locales comerciales formales, pero el resto no lo va a hacer. Eso es desde el punto de vista, digamos, sanitario, que el impacto no es el que ofrece el gobierno, más bien debería fortalecer la voluntariedad, debería fortalecer la participación activa de la población, debería fortalecer el trabajo en la comunidad, el trabajo comunitario, la vigilancia social, el autocuidado, medidas que son más proactivas en lugar de ser coercitivas. Este modelo de respuesta continúa con el modelo hospitalario, militar y policial. Ahora es la policía que va a tener que fiscalizar el cumplimiento del carnet. Ahora hay que pagar las multas que se han puesto a lo largo de este periodo para poder acceder al derecho, a cualquier derecho ciudadano. Esto es un mecanismo que no se ajusta a la realidad peruana y, por último, solamente podría tener algún nivel de participación si es que se dedican a los sectores altos de la población, del segmento alto de la población económicamente activa. Muy bien, doctor Heber de Cuba, como siempre, muy agradecido. Quisiera sí aclarar sí, desde no. el punto de vista, me da un 30 segunditos que no? Me quedé con una idea. Sí. La idea es la siguiente. Ahora, desde el punto de vista legal hay un inconveniente, porque la Constitución política evidentemente que tiene derechos, pero hay una ley que se ha dado exactamente en la pandemia, y esta ley dice que la vacunación es voluntaria. Por lo tanto, con una norma, con un decreto supremo, no puedes violar una ley que se dio para la pandemia, porque esa ley se dio para la pandemia, ya con los derechos constitucionales suspendidos. Yo creo que ahí haría bien el gobierno en ajustar bien la parte legal. O modifica la ley, por un lado, o acata la ley el gobierno, pero no puede estar en este limbo jurídico que lo que va a generar es dar pie precisamente a los que se oponen a esta norma a declararla ilegal o inconstitucional. Muy bien, doctor Heber de Cuba, como siempre, muy agradecido por esta comunicación habitual los días sábados con RCR. Muy amable, que tenga buen fin de semana. Un abrazo, gracias.